Altar de palabras, un tema que nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual, el mundo real. Porque necesitamos nosotros saber cuán importante es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero enseñarnos a anular. Y entramos de lleno con el tema, lo que hablaba también en la meditación de la introducción. Hay vínculos que se tienen que quitar. Vínculos, lo hemos estudiado en otra palabra, en la palabra masoret, que masoret significa atar, prisión, es algo que las personas están atados, estar preso, es estar cautivo, eso es un vínculo. Vínculos son ataduras que son imparticiones a través de transferencia. Las transferencias pueden ser a través de diferentes cosas, por ropas, por una mala persona, una mala situación, también por las palabras. Por eso que no solo es una palabra, sino eso se produce también un altar. Y aquí entramos con la primera base, la que se había leído anteriormente, de Gálatas 3:1. Recuerde que Pablo va a la iglesia de Gálatas, en Galacia. Les exhorta, les enseña, los prepara, los capacita, deja un líder, deja un pastor y él sigue la obra de apóstol, haciendo misiones o evangelizando y yendo hacia muchos lugares. Entonces en Gálatas Dios permite que a través del apóstol Pablo quedara una iglesia acentuada, quedara una iglesia lista para la obra del Señor, ya una iglesia preparada, adiestrada. Cuando ya esa iglesia estaba preparada de los Gálatas, Pablo se va a hacer la obra de evangelizar y seguir haciendo el apostolado. Pero Pablo decide nuevamente regresar e ir a verlos cómo están. Y cuando llega a los Gálatas, se encuentra que en Galacia habían cambiado todo lo que se le había enseñado. Pablo se sorprende y le dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido crucificado, ¿quién os fascinó? Le exhorta, les reprende. Les dice también, hay otros textos que dice: Gálatas, ustedes son niños, yo no puedo hablarles como maduros, ustedes son niños, tengo que traerles leche nuevamente. Les traía vianda, dice Pablo, y no puedo darles vianda, tengo que darles leche nuevamente. ¿Qué les pasó? ¿Qué los fascinó? ¿Qué les sucedió? Y nos perdimos la vianda que traía Pablo por los Gálatas. Recuerde que cuando Pablo traía una vianda era una palabra muy profunda, y Pablo traía una vianda al pueblo, pero nos perdimos y les dijo: yo no puedo entregarles vianda a ustedes, tengo que darles leche otra vez, y nos perdimos esa revelación. Y aquí en este texto de Gálatas ya dice quién nos fascinó. Veamos otras versiones. Dice la versión VPD: ¿quién nos ha seducido a ustedes? Versión TNM: ¿quién los puso bajo una mala influencia? O sea, aquí está hablando de las palabras, no está hablando solamente de algo que había sucedido, o algo solamente de que solamente sucedió, sino de las palabras. Porque cuando Pablo está enseñando ahí, está hablando de las palabras de alguien, de un líder, o alguien manipuló, o alguien enseñó mal lo que Pablo no había enseñado, alguien lo enseñó. Y la iglesia de los Gálatas tomó toda la palabra. Por eso que dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedució? ¿Quién los puso bajo una mala influencia? Recuerde que las palabras entonces son fascinación, una mala palabra, son seducción, y es ponerlo bajo una mala influencia. Otras versiones dicen, la versión PDT, oh Gálatas tontos, dice esta versión: ¿quién los embrujó? Mire qué profundo. ¿Quién los embrujó? Que les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo a la cruz. Pablo está exhortando a los Gálatas. Y aquí interesante que dice: ¿quién los embrujó? Versión BLA dice: ¿cómo se han dejado hipnotizar? Qué importante lo que hace una palabra. Una palabra entonces es una fascinación. Una palabra es una mala influencia.
Es una insensatez. Una palabra es un embrujo, dice esta versión. Y una palabra también llega a hipnotizar. Mire qué profundo el tema. La versión K2, versión más original, dice: ¿quién nos ha hechizado delante de sus propios ojos? O sea, delante de ellos alguien cambió, y no vino alguien de afuera, sino de dentro de la iglesia donde estaban los Gálatas. Alguien le habló y le cambió todo lo que había enseñado Pablo. Y tiraron por tierra todo lo que Pablo le enseñó. Estuvo quizás cuánto tiempo estuvo enseñándole, adoctrinándole, hasta luego dejar un líder, un ministro, un pastor o alguien a cargo. Quizás cuántos meses, tiempo estuvo ahí enseñándole. Pero resulta que viene alguien dentro de la misma iglesia, cambia todo el concepto, toda la doctrina, y ahí Pablo le empieza a exhortar. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos sedujo? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos hipnotizó? Y otra versión también dice, la versión NT: ¿quién os puso bajo un encanto? O sea, un encantamiento. Y la versión BLA también, la que hablaba anteriormente, dice: ¿quién nos ha dejado hipnotizar? Qué importante saber cuán necesario es tener cuidado con nuestras palabras. Porque no solamente se trata de una palabra. Recuerde que nuestra boca puede bendecir o maldecir. No deberíamos de maldecir, pero a veces salen palabras de rabia, de emociones o de alteración emocional, en que decimos una mala palabra sin darnos cuenta. Y la Escritura también nos habla que tenemos que tener cuidado de las palabras, porque de toda palabra ociosa, así dice la Escritura, de toda palabra ociosa daréis cuenta en el día del juicio. Eso significa que nuestras palabras van a ser pesadas también como argumentos, o a favor o en contra de nosotros. Las palabras tenemos que tener cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos. A veces las personas cometen malas acciones porque dicen una palabra a otra persona sin darse cuenta. Otros se dan cuenta y lo hacen por envidia. O los otros lo hacen sabiendo que lo que están haciendo lo hacen para que la otra persona se sienta mal. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestras palabras. Hay personas que dicen que yo no estoy de acuerdo en esto, y le voy a decir por qué. Hay personas que dicen: no, es que yo no tengo pelo en la lengua y yo prefiero ser transparente y yo digo lo que digo, yo soy lo que soy. No debería de suceder eso en un cristiano. Escuche bien esto. Yo estoy en contra de eso y le voy a mostrar bíblicamente. Pero hay personas, hay ministros, yo he visto pastoras en que dicen que a mí me han echado por varios lugares, de varias plataformas, porque yo digo la verdad y yo no tengo pelo en la lengua. Y claro, la han echado de muchas plataformas porque no domina su lengua. Eso no debería ser, y ella lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa ahí? Es una mala actitud. Porque Jesús nos enseñó a tener paz. La Biblia dice: tened paz unos a otros. El vínculo de la paz, tenemos que tener paz, no andar porque a veces una palabra puede herir a alguien. Entonces esto no se trata de decir la verdad y yo la digo, no. Porque yo puedo herir a una persona con una mala actitud, con una mala palabra. Yo puedo dañar a una persona, puedo matarla espiritual solo porque yo quiero decir mi verdad. No se trata de andar diciendo mi verdad. El sabio también calla. Hay cosas que a veces es mejor callar y no hablar, porque si hablas puede hacer mucho daño. Se fija el cuidado entonces que tenemos que tener de las palabras, y no se trata de andar diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, porque yo no tengo pelo en la lengua. No se trata de eso. Eso es una mala influencia, y creo que diabólica, de las personas que piensan de esa manera, porque no se trata de lo que tú dices, se trata de lo que dice la palabra. Y la palabra claramente nos enseña: cuídate de las palabras. Cuídate de las palabras, porque la palabra ociosa vas a ser pesado un día en el juicio. Y aquí vemos que una palabra es fascinación, es embrujo. Una mala palabra es hipnotizar. Una mala palabra es estar hechizado, encantado. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que decimos. Aquí no vino solamente una persona a estar con un brebaje
No se trata solamente de hechicería, de un brebaje, un conjuro, un hechizo, sino de las palabras que hechizan. ¿Y quiénes son los que atan detrás de la hechicería, ángeles caídos? Ellos están trabajando detrás de todo eso. Saúl desobedeció. Y mira lo que sucedió, se endemonió. Y no pecó quizá como David, solo desobedeció. Porque si vemos las dos caras de David y Saúl son muy diferentes. David cometió adulterio, mandó a matar a Urías Eteo, lo puso enfrente de la batalla. Salió un hijo que después murió, de ahí también vino Salomón, producto de adulterio. Entonces hizo muchas cosas incorrectas. Y todo eso llevó a condenaciones. Después vemos el caso de David, que también sus propios hijos se le rebelaron, y sus propios hijos también violaron, y sus propios hijos también adulteraron, y sus propios hijos también se fueron en contra de David, porque para las palabras que David hizo, le jugó en contra en sus propios hijos. Y Saúl solamente desobedeció, pero desobedeció una orden de Dios. Y cuando desobedeció, él se excusó con sus palabras. Y cuando el profeta le había dicho, anda, mata a todos, al rey, mata a la gente, mata aún los bebés, mata a todos, a los animales. Y después cuando el profeta Samuel va a verlo, se encuentra con ruido de animales. Y se encuentra que se trajo vivo al rey. Y cuando el profeta le dice, ¿y qué es ese ruido de animales? Él como que se puso nervioso, dice, bueno, los traje para hacer sacrificio al Señor. Mire el desventurado. Se empieza a excusar. No nos excusemos. Eso le costó a Saúl su reinado. Se excusó en vez de haber dicho, bueno, cometí este error, traje al rey, me traje los animales para hacer un buen asado, para hacer una carnita. Pero no, él se excusó y dijo, los traje para hacer sacrificio al Señor. Y no era eso, sino que se lo trajo para su propio provecho. Y esa palabra que él dijo, que era para hacer sacrificio a Dios, solo esa palabra fue una palabra de mentira. Y esa palabra de mentira le pesó y le costó su reinado. En 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Mire lo que sucede con Saúl, porque Saúl cuando se excusó, se rebeló en contra, no solamente del profeta, en contra de Dios. Entonces, una mala palabra, si Dios dice, mire qué profundo esto, si Dios dice, cuidémonos de las palabras, de toda palabra ociosa daréis cuenta en el día del juicio, pero si tú haces lo contrario, te estás rebelando. Y si te estás rebelando, ¿qué es la rebelión? Lo que dice ahí 1 Samuel, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, o sea, estás tú en adivinación. Lo dice ahí la escritura, ¿ves? Y la desobediencia es como el pecado de iniquidad e idolatría. Por eso que alguien dirá, no, que yo no cometo adivinación, hechicería, brujería, pero la palabra sí, la palabra te va a juzgar. Entonces, el rebelarnos y no hacer algo o no hacer la voluntad de Dios, estamos en adivinación. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, lo que dice la versión NTV. Es tan pecaminosa como la hechicería, la rebelión. O sea, si nos rebelamos, si no hacemos lo que Dios quiere y no hacemos su voluntad, estamos rebeldes. Y la terquedad, tan mala como rendir cultos a ídolos. Mire qué profundo eso. Porque entonces no se trata solamente de desobedecer, se trata de que es rebelión, y que es rebelión es adivinación, y que la rebelión la lleva a la hechicería. Ahí están los ángeles caídos trabajando, ellos trabajan con hechicería. Y la terquedad, el terco, el desobediente es como idolatría, iniquidad, y como hacer cultos a ídolos paganos. Profundo. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. La versión PDT, estamos en 1 Samuel 15, verso 23. Solo negarse a obedecerlo es tan malo, dice el Señor, como la brujería. El ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar a ídolos.
Mire las profundidades de esta palabra, porque nos da mucho a entender cuán importantes tenemos que cuidarnos de lo que hablamos, de lo que decimos. La versión TLA dice: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. Mire qué interesante. Ya vimos, el que se rebela, el que es obstinado, el que desobedece, es tan malo como brujería, es como estar haciendo adivinación. Y aquí dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y ni siquiera la persona fue a consultar. Pero el hecho de rebelarse, de ser obstinado, de desobedecer, es lo mismo que está yendo a consultar brujos y adivinos. Qué profundo todo eso. Por eso que hay mucha gente embrujada, hechizada, rebelde, como si estuviera yendo a brujo. Y esa gente que está haciendo lo incorrecto, muchas de esas gente dicen, no consultes a brujo, y hablan de no consulte hechicería, pero ellos con sus palabras están consultando a brujo y hechicero. Así lo dice, rebelarse contra Dios. Rebelarse es irse contra la palabra, y no irse en contra de no acepto la palabra. No, es no hacer la palabra. Y si hoy el Señor nos está enseñando que cuidemos las palabras, y si la persona dice una mala palabra, eso ya es rebelarse, eso es violar una ley. Y si se viola una ley, entonces hay consecuencias. La versión BLPH, en cambio, la rebeldía es como el pecado de espiritismo. Mire qué profundo eso. Espiritismo. Y espiritismo tiene que ver con comunicación con muertos, con espíritus. Y la arrogancia es como un delito de idolatría. La verdad es que estos textos, si la iglesia aprendiera no a entender la guerra espiritual, si la iglesia aprendiera al tener cuidado de sus palabras, tendría mucha gente cuidado de decir cosas vanas o palabras ociosas. ¿Y por qué muchos andan enfermos? Porque están embrujados, porque están con idolatría, porque son adivinos, porque consultaron a espiritismo con sus palabras. La rebeldía es como el pecado de espiritismo. Y estas son prácticas, brujería, hechicería, adivinación, espiritismo, magia. Son cosas que Dios abomina. Son abominables. Ningún idólatra, dice, entrará en el reino de los cielos. Pero a veces no nos damos cuenta que la gente habla mal de otro. Eres un idólatra, eres un brujo, eres una adivina, estás practicando espiritismo, estás provocando iniquidad. Solo una palabra. Esto es muy profundo, este tema. Por eso que el peso de esto es tener mucho cuidado. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? Es diferente conversar con una palabra con madurez y conversar una situación para buscar una solución. Eso es muy diferente. Pero cuando ya uno anda por tirando palabras y hablando mal de personas, entonces ahí ya es como un juicio. Primera de Reyes 12:28, Dios habla hoy, dice: Jeroboam estaba haciendo un altar, un sacrificio en Baal Peor, no al Dios vivo. Jeroboam, recuerde que hizo un altar, un becerro en Dan y en Betel. Dios no le había dicho que hiciera nada, pero él estaba profanando los altares y estaba haciendo becerros en Dan y en Betel. Y cuando la gente hizo este becerro, la gente empezó a hacer abominaciones, a idolatrar al becerro. Lo mismo que sucede también en la escritura, lo que hizo Aarón. Es lo mismo. Moisés sube al monte, y como Moisés se demoró en bajar, Aarón dijo, quizás Moisés murió, allá lo perdimos. Y él dijo, traigan anillos, traigan todo eso. Y dice que fundieron todo eso. Y después cuando pregunta a Moisés, cuando regresa, baja y dice, ¿qué pasó aquí? Y él dice, es que como te demoraste tanto, pensábamos que habías muerto y tiramos esta joya y salió un becerro. O sea, salió un becerro, o sea, como que salió de la nada. Aún siguieron excusándose. Y aquí tenemos a Jeroboam, que también hace dos becerros. Uno en Dan y otro en Betel. Aquí es importante que coloquemos atención porque vamos a ver cómo revocar una palabra. Una palabra, recuerde que es un altar. Esto es importante, y todo espíritu
todo espíritu es un altar. Un altar en una enfermedad, un problema económico, un problema matrimonial, es un altar. Todo lo que se llame espíritu siempre va a ser un altar. Y si hay un altar, va a haber velas, va a haber hechicería, va a haber prácticas demoníacas, va a haber influencias, manipulaciones. Entonces ya no se trata solamente que alguien habló, sino hay que derribar el altar. O sea, hay que apagar velas. Y aquí vemos 1 Reyes 12:28, que hizo consejo el rey e hizo 2 becerros de oro. Y lo colocaron bastante, habéis subido a Jerusalén, y he aquí sus dioses, oh Israel, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mire qué profundo. La gente, sabiendo que no tenían que hacer todas estas prácticas, van a Dan y van a Betel a adorar a estos becerros de oro. Y entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne de la celebridad de lo que celebraba Judá, y sacrificó sobre un altar. Y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. O sea, no solamente dejó el becerro en Dan y en Betel, sino dejó sacerdotes también ahí, que dejaran que la gente vayan a adorar a estos becerros. La contaminación o la práctica de Jeroboam fue una práctica de mucha desobediencia, y Dios se enojó con esto, porque Dios no comparte su gloria con nada. Entonces, un altar es un pacto, un altar es un sacrificio, un altar es un fuego extraño. Todo lo que sea de mala palabra, de mala procedencia o algo de espiritual se va a convertir en un altar. Una mentira es un altar, una idolatría es un altar, rebelión, desobediencia, división es un altar, pecado, rebeldía, chisme, todo eso son altares y hay que derribarlo. Todo altar se tiene que romper con una palabra profética. Así se rompe un altar. Si tú ves que en la economía hay problemas, eso se produjo en un altar. ¿Cómo se derriba? Con una palabra profética. Tú profetizas, pero tienes que derribar el altar. Yo corto este altar, yo derribo este altar de miseria, yo derribo este altar de enfermedad, yo derribo en el nombre de Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, todo este altar en mi economía, todo este altar en mi salud, en mi familia. Por Cristo Jesús, todo este altar que ha venido, lo derribo, lo quito, lo anulo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hay algo de algún altar. Y mire lo que sucede. En 1 Reyes 12:28, Jeroboam entonces estaba haciendo becerros en Dan y en Betel. Y Jeroboam hizo gran pecado, porque la gente le rendía culto a sus ídolos. En Dan, en el norte, hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Cuando Jeroboam estaba quemando también incienso sobre el altar, llegó de Betel un profeta, porque Dios se había molestado con esto, y Dios envió un profeta de Judá. Y ese profeta de Judá fue donde Jeroboam. Y aquí tenemos lo importante que hizo también. Primera de Reyes 13:1 está la clave. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, estaba a punto de quemar incienso, aquel clamó contra él, el profeta, altar por la palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Vemos claramente entonces que en esta enseñanza, cuando Jeroboam estaba haciendo un altar de sacrificio vano, pagano, de idolatría, de 2 becerros de oro en Dan y en Betel, Dios le envía
una voz de alerta a aquel profeta y le dice: anda de Judá a Betel y háblale a Jeroboam. Una voz. Y el profeta va donde Jeroboam, y justamente estaba él preparando para hacer un altar y quemar incienso. Y él dice: así dice Jehová, altar, altar, así ha dicho Jehová. Pero aquí hay algo interesante también, porque la palabra del profeta fue altar, altar. No dijo, no reprendió a Jeroboam, no dijo Jeroboam, Jeroboam, así dice el Señor. No, dice altar, altar. Lo que el profeta dio a entender es que expulsó o reprendió o anuló al altar. Mire qué importante eso. Entonces, a muchas veces nosotros vamos contra un espíritu que no está mal, porque según la jerarquía también es el espíritu que va a atacar y tenemos que conocerlo. Pero a veces también tenemos que usar los altares que provocó ese espíritu. Tenemos que derribarlo. Es como los huevos de aspides que también nos hemos dado en otras clases. El enemigo, antes de atacar, coloca huevos y luego trata de morder. Tú lo reprendes y se va, pero quedaron los huevos. Y después de esos huevos dice que el que lo pisare saldrán huevos de aspide. Y algunos pueden morir. Lo menciona Isaías, huevo de aspide. Entonces, la clave es derribar el altar. El profeta derribó lo que había hecho Jeroboam por una palabra. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Jeroboam? No solamente estaba haciendo el incienso, estaba hablando. Y esas palabras al mundo espiritual eran maldición. Entonces viene un profeta de Dios y le dice: altar, altar, así ha dicho Jehová. ¿Qué hizo el profeta? Derribó lo que estaba haciendo Jeroboam. Ni siquiera reprendió a Jeroboam, derribó lo que en sí era el problema del altar. Entonces, en esta profundidad nos da mucho a entender que hay cosas que se tienen que anular. Una voz puede anular otra voz. Un mal altar se anula con otro altar, el altar de Cristo, el altar de su presencia, el altar de la adoración. Una mala influencia se tiene que anular con otra influencia buena. Una mala palabra se tiene que anular con otra palabra, con lo contrario. Porque un altar es un pacto. Recuerde que siempre vemos a Abraham, a Aarón, a Moisés. Los patriarcas siempre hicieron altar, sacrificio al Señor. Y cuando hacían sacrificio, esas piedras simbolizaban en que ahí iba a haber no solamente piedras, sino fuego. Y no solamente fuego, iba a haber un sacrificio de algún animal. Ese era el altar que subía como incienso grato ante la presencia del Señor. Hoy quizás no lo hacemos eso. Ya no hacemos altar porque ahora nosotros somos el altar. Nosotros somos el altar que tenemos que arder, que nuestro fuego no se apague. Como le decía Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros tenemos que avivar ese don, ese fuego que está en nosotros, porque se puede apagar. Entonces ya nosotros somos el altar. Un mal altar se va a convertir en un dios pagano. O sea que no es solamente una palabra que se pueda decir ociosa, sino las personas están colocando un dios pagano en sus palabras. Cuando se habla mal de alguien, cuando se piensa mal de alguien, cuando se murmura, cuando hay chisme, cuando hay división, la gente no se da cuenta que no es solamente una palabra que dijo. O a veces también pasa de rabia. Quizás cuánto de rabia que le han entrado la chiripiorca y dijeron la palabra y después pidieron disculpas. Perdón, no debería haber dicho eso. Pero porque ella ya lo dijo. Y si ya lo dijo, se tiene que anular esa palabra. Y es lo que menos se hace. Porque las personas dicen: oh, no debería haber dicho eso. Pero tendrían que anularse una mala palabra. Entonces, qué importante es entender anular todas estas áreas, porque el enemigo siempre va a buscar una entrada, una puerta de entrada. Ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque un altar en una palabra es peligroso. Es peligroso.
cuán importante es saber entrar en la presencia del Señor. Cuán importante es saber de que en Cristo, a la palabra de Dios, podemos nosotros quitar las áreas que el enemigo quiere hacer. Mire qué interesante. Sigamos ya terminando. ¿Cómo se derriba un altar? Ya vimos que un altar se derriba con otro altar, pero sabemos que nosotros debemos colocar el altar de Cristo, la adoración, porque hay que derribar esos altares. Mientras el altar sigue activo, va a seguir la contaminación. Un altar se derriba con una palabra, pero no se habla a quien te dañó, sino se habla al altar. Esto es importante saberlo, porque muchas veces la gente reprende al pastor, al líder, al hermano que habló mal de ti, a la hermanita que se levantó y dice: reprendo, esta hermana no es con sangre ni carne. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derribar esa palabra que te dijo tal persona, pero no solamente ir a la persona, sino el altar que está dentro, al espíritu que está dentro de esa persona, porque el espíritu es lo que provocó todo eso. La idolatría el Señor la aborrece. Y hubieron muchos hombres en la escritura que usaron idolatría. Nabucodonosor, los hijos de Elí, los hijos de Aarón. Aarón mismo hizo sacrificios malos ante la presencia del Señor. Los hijos de Elí hicieron fuegos extraños. Y todo eso se formó un altar. Hasta el mismo pueblo de Israel hizo pasar a sus hijos por el fuego. Y ahí donde después por el juicio vino y fue destruido el primer templo. Y luego el segundo templo. El primero fue por los babilonios y después el segundo por los romanos. Y hasta el día de hoy no tienen templo. ¿Y por qué provocó todo eso, que el Señor destruía el primer y segundo templo? Que lo vimos en una de las clases. Porque ellos estaban pasando sus hijos por el fuego y lo hicieron dentro de Israel. Ahí nos colocaron en el lugar de donde habla la escritura del Gehenna, en lo que menciona en Israel. El Gehenna es el lugar donde hacían pasar a los hijos por el fuego. Los padres traían a sus hijos, los tiraban ahí al fuego. Sacrificio a Moloc, sacrificio a Baal. Y eso lo hicieron dentro de Jerusalén. Y por eso es que vino al juicio y Dios permitió que se derribara primer y segundo templo, porque estaban en abominación. Todo esto que estamos aquí, no voy a pasar lista, aleluya, pero estas son las obras de la carne. Ahora, no solamente se trata de obras de carne, se trata de un altar. Cualquier persona que tenga un ataque en algún área o un pecado es un altar. Hay que derribar al altar y colocar otro altar. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y hay una gran lista. Que está lo que menciona las obras de la carne de Gálatas 5, Jeremías 7:9, Oseas 4:2, Marcos 7:21, 22, 1 Timoteo 3:2 y 4, 1 de Pedro 4:3 y Apocalipsis 21:8. Todos estos textos no hablan de las obras de la carne. Entonces, terminando, es importante que todo espíritu, esto memorícelo, anótelo en su mente, anótelo ahí en papel. Todo espíritu es un altar. ¿Cómo derribamos todo espíritu? Hay que derribar el altar. Al derribar el altar, se anula todo espíritu de enfermedad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la enfermedad, vamos a atacar directamente a la enfermedad, y a veces Dios obra por misericordia, pero lo correcto no es eso. Lo correcto es derribar directamente el altar, todo altar de enfermedad, todo altar de economía, todo altar de miseria, todo altar de mala palabra, todo altar de ingratitud, todo altar de traición, y ahí está la gran lista. Todo es un altar. Qué importante hoy lo que hemos dado a conocer a través del tema altar de palabra.
Recuerde que no solamente se trata de una palabra, sino se trata de que esa palabra es una fascinación, una seducción, una mala influencia, es un embrujo, es hipnotizar, es hechizar, es encantamiento, es hipnotizar a una persona y es adivinación y es también terquedad y es una mala palabra, brujería, y es rebelarse contra Dios, y es consultar a brujo y adivino, una mala palabra, y hasta es espiritismo. Solo una mala palabra. Todos estos textos, estas bases, nos está aclarando el que tenemos que tener cuidado. Por eso que cuide su lengua. Recuerde que este miembro sin hueso es el más peligroso. El más peligroso, los miembros sin hueso. Una persona que domina su cuerpo es más importante que el que domina toda una nación. Una persona que domina su lengua es mucho más importante porque domina todo su espíritu, porque está dominando, tiene un dominio propio. Y la Escritura dice que esta lengua puede consumir, puede encender bosques. ¿Quién la dominará? Entonces significa que es importante el pedir al Señor un dominio propio para no cometer todas estas áreas que a veces nos pueden llevar a un mal y nos pueden llevar a cometer errores, porque el Señor a través de la palabra lo que hoy nos enseñó es cuidado de qué decimos, de qué hablamos y qué nosotros podemos decir al mundo, no solamente al mundo físico, sino al mundo espiritual. Este es el tema de hoy: altar de una palabra. El cuidado que tenemos que tener, no caer en los juegos del enemigo, sino procurar ser lo más correcto. Ahora, si ha habido una mala palabra, inmediatamente anularle, decir: Señor, yo pido perdón porque dije esta mala palabra, porque a veces hay cosas que nos juegan en contra y no nos damos cuenta. A lo mejor esa maldición que estás viviendo es porque dijiste una mala palabra y te olvidaste de romperla, de anularla. Esa enfermedad, ese problema económico, quizás porque lanzamos malas palabras en contra de algo o de alguien. Y eso va a repercutir, porque eso es hechicería, eso es adivinación, eso es encantamiento, eso es magia, eso es espiritismo. Solo una palabra. La hechicería de una palabra.